Nosotros acá recibimos con un fuerte aplauso siempre a todos los invitados. Ahora, al invitado que nos trae regalos, viejo, y que nos regala libros. Una ovación. Una ovación, hermano, realmente. El compañero Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y además secretario de prensa de la CGT. Así es. Y además te dicen Pino. Me dicen Pino, sí. Compañero Pino, ¿te puedo decir? Sí, claro. ¿Te presenté bien, compañero? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto, Muy te agradecemos amables. mucho los libros. No te voy a mentir, voy a chusmear bien cuáles son los títulos y voy a elegir discrecionalmente cómo los repartimos. La prioridad la tenés vos. No, es un chiste, pero después los vamos a repartir entre todos. Bueno. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá. Para mí es un enorme placer. Bien, además viniste con un compañero ahí que conocemos y que sabemos que mantenemos las mismas luchas, las mismas banderas. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo está la CGT parada en esta coyuntura política, electoral? Bueno, después que salimos del estado de atónitos en el que pasó la elección, estamos, que es básicamente lo que atraviesa hoy la discusión, estamos en el análisis. Creo que hoy es un momento de tener un diagnóstico certero primero para saber en qué lugar estar parado. Como todos saben, nuestra posición es eminentemente gremial, pero tomamos cartas en el asunto político y ahí estuvimos trabajando para la candidatura de Sergio Massa y bueno, ahora también estamos en eso. Y analizando un poco el escenario, que es absolutamente diferente al que se planteaba en un principio, y tratando de acertar con el diagnóstico, que creo que me parece el primer movimiento que tiene que hacer no solo nuestro sector, que es básicamente representante de los trabajadores formales, sino también la política toda, ¿no? ¿Por qué decís acertar en el diagnóstico? ¿Cuál, digamos, de los diagnósticos que andan dando vuelta, cuál pensás que no tenemos que aferrarnos? ¿En qué problema podemos incurrir haciendo un mal diagnóstico de esta situación? Si la política, digamos, vuelve a tomar las herramientas del baúl tradicional de las recetas para este tipo de situaciones, está equivocada. Esta es una situación diferente. El voto que ha ido hacia un sector que representa a la ultraderecha es un voto que está atravesado por lo emocional y por lo tanto, digamos, la respuesta tiene que venir de ese lado. Tiene que haber del otro lado una respuesta con un discurso que contrarreste esa emoción y por lo tanto tiene que haber otra emoción. Y me parece que eso implica hacer un esfuerzo para tratar de leer esa cuestión. Yo, el otro día en una charla que tuvimos de capacitación con los dirigentes, decía que me parecía muy aplicable. Hay una frase de un filósofo que se llama Baruch Spinoza que dice básicamente que ante una adversidad hay que observar. No enojarse, no entristecerse, sino solo tratar de comprender, para luego poder acertar en el camino que uno elige. Bueno, me parece que por ahí va la cosa, y me parece que ahí, digamos, bueno, después están las estrategias que hacen en la política misma. Ya no es una teoría de los 3/3, es una teoría de los 4/4, hay un cuarto que no fue a votar. Y eso implica claramente que vamos a tener que revisar esa cuestión para adelante. Después, vuelvo a insistir con esto, hay una estrategia política que tiene que ver con el armado, con la búsqueda de voto, con la militancia, con la territorialidad, pero primero hay que acertar con el discurso emocional hacia una gran cantidad de ciudadanos que no se sienten representados por ninguna de las expresiones y otros ciudadanos que dijeron: yo merezco estar en otro lugar y la política no me ha dado la posibilidad de hacerlo. Hay una discusión o un debate que me interesa del último tiempo que tiene que ver con el factor novedoso o histórico de esta oposición, de esta expresión libertaria, ¿no? Los peronistas sabemos que en nombre de la libertad se ha bombardeado la Plaza de Mayo. Sabemos que Victoria Villarruel tiene un vínculo muy cercano con los genocidas responsables del terrorismo de Estado. Por otro lado, también hay como una lectura que los vincula con Bolsonaro, con Trump, como un fenómeno de esto que se llama las nuevas derechas. ¿Qué componentes pensás que son históricos de esta oposición a la cual nos enfrentamos y qué componentes son novedosos y nos obliga a repensar una estrategia, un discurso? Es raro el voto que ha ido a parar ahí, digamos. Hay un voto histórico que siempre ha sido antiperonista. Eso, digamos, en la Argentina, digamos, el peronismo, desde la incursión del peronismo en la política, hay un voto que está ahí, digamos, siempre latente. Pero aquí ha atravesado, digamos, cualquier clase cultural, socioeconómica,
Y esto implica, digamos, empezar a mirarlo de otro lado. Yo creo que lo que atraviesa, digamos, la singularidad que atraviesa todo, me parece que es la no observación de la política como una herramienta que permita solucionar los problemas de cada uno. Y eso se corre el riesgo de romper con las instituciones. Alain Touraine, un sociólogo francés, en un libro que escribió hace 9 años, explicaba, digamos, que él veía que las instituciones dejaban de ser representativas. Y voy a dar un ejemplo que él lo daba allá en Francia hace 9 años y que hoy yo lo veo muy reflejado. Antes los reclamos se hacían a través de las instituciones. Por ejemplo, cuando había un reclamo laboral lo hacía la CGT. Y eso implicaba no solo llevar adelante el reclamo, sino también establecerlo como permanente a través de una institución que precisamente permanecía en el tiempo. Hoy se hacen a través de colectivos. Y esos colectivos a veces, una vez que logran poner el tema en escena o logran que el tema sea resuelto, después se disuelven. Como, ¿no?, que se autonomizaron las demandas, ¿no? Exactamente. Y el riesgo que se corre es que las instituciones dejen de tener esa importancia que tienen, ¿no? Pero eso no habla un poco de la falencia de esas instituciones. Claro. También, porque pienso, por ejemplo, vos decís, la CGT representa a los trabajadores formales. Y venimos hablando mucho estas semanas de análisis, postelecciones y demás de, bueno, hay un montón de trabajadores que podemos decir uberizados de plataformas y demás que pueden tender a votar una propuesta justamente individualista, emocional, ante todas esas respuestas que no llegan. ¿No está un poco corta la CGT si no contempla a esos trabajadores, a la economía popular como parte de sus reclamos? Sí, sí. Bueno, efectivamente, digamos, la falencia no está en parte de quien hacen otro tipo de reclamos o quien no votan esas cosas, sino precisamente en las instituciones que no han sabido adaptarse a la dinámica que es a mucha mayor velocidad y con otros conceptos. En el caso nuestro de la CGT, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por incorporar, por ejemplo, a los trabajadores de la economía popular, en vistas a que hay una gran cantidad de trabajadores que no van a tener la formalidad que existía en la época de la Revolución Industrial. Efectivamente hay otro modo de trabajo, otra manera de relacionarse, y la Confederación General de Trabajo, que se inicia y que tiene su fortaleza en los trabajadores formales, también tiene que tener esa apertura de mirada. Trabajamos muy fuerte con la UTEP, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y de hecho mañana nosotros participamos en un foro de cooperativas y mutualidades, donde ellos tienen esa fortaleza, y confluimos ahí en una misma mirada. Como todo cambio en una sociedad, para deconstruir a un individuo es difícil. Deconstruir las instituciones que están es mucho más difícil todavía. Hay que hacerlo con tiempo, pero sin pararse en esto. El problema es cuando aparecen este tipo de fenómenos. Yo había estado presente en una conversación con Andrés Malamud, un politólogo que contaba en ese momento, hace 1 año y medio atrás, de empezar a mirar con cierto cuidado al fenómeno Milei, porque decía... No olvidemos que Boric era alguien que no lo conocía mucha gente 1 año y medio antes de la elección y terminó siendo presidente, más allá de que venga de otro signo político. Sí. Lo mismo pasó con Castillo, con Petro, con Bolsonaro y después con la principal potencia del mundo, una de las principales, con Trump, que era alguien que venía outsider de la política. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y me parece que en ese sentido, digamos... Más allá de que las ideas que promueva empiezan a tener carnadura en otros sectores de la ultraderecha que quieren darle alguna contención de tipo ideológico a eso, me parece que eso es lo más peligroso. Por lo tanto, todo lo que se ponga desde lo nacional y popular, sin ser extremadamente peronista. Yo entiendo que los radicales se han quedado sin un candidato, por ejemplo, y es nacional y popular el radicalismo. Entonces me parece que ahí hay una búsqueda en conjunto sobre oponernos a una ultraderecha que viene no solo con ideas que pueden ir contra la institucionalidad, sino sin proyecto alguno. Rascás un poquito y no hay nada que sostenga eso, ni la dolarización, ni la venta de órganos, ni la aportación de armas, ni vender hijos, qué sé yo, lo que quieras. No hay nada que pueda ser plausible. Pero vuelvo a insistir, todas esas cosas se pueden desarmar desde el razonamiento, pero hay un hilo emocional que es lo más difícil del votante que hay que desarmar. Y entonces es ahí donde hay que tocar. Hace algunos años la Paco Urondo subió un debate que habían tenido
Rucci y Tosco en el 73, que condujo Gerardo Sofovich. Está por lo menos la versión taquigráfica, nunca vi el video ni el audio. Y es muy zarpado el debate porque se veía a dos dirigentes sindicales discutiendo no solamente cuestiones vinculadas al trabajo, sino un modelo de país, ¿no? ¿Dirías que hoy la CGT tiene un modelo de país, digamos, que impulsa un programa, los puntos que tanto pedía Ubaldini? ¿Hoy podemos decir que la CGT tiene un modelo de país en esta discusión política que hay en la Argentina? No, tiene una idea de país. Pero acá sí, tiene una idea de país. El último ejercicio que se hizo sobre eso, yo provengo de la CGT que en algún momento estuvo, cuando estábamos dividida, conducía Hugo Moyano. Sí. Y nosotros hicimos un ejercicio similar a los puntos de Saúl Ubaldini de La Falda, también en La Falda lo hicimos, e hicimos un proyecto que incluía una gran cantidad de temáticas que tenían que ver con un proyecto de país. ¿Cuándo fue, compañero, eso? Año 2008 puede haber sido. 2008, perfecto. Sí, más o menos. Buenos años. Buenos años, sí. Buenos años que permitía pensar, inclusive, digamos, hacerlo con... hoy se permite pensar también, pero que teníamos una estrategia mayor. Lo que ha pasado, yo creo que a partir de los 90, lo que ha desaparecido en la Argentina son los partidos políticos como herramienta de transformación. Y en eso, digamos, los dirigentes, en este caso gremiales, pero pueden ser de cualquier características, hemos perdido el espacio donde podemos debatir y llegar a consensuar una política en común. Y no tenemos lugar donde hacer un proyecto de país. Evidentemente, que alguien por sí solo tenga un proyecto de país o una sola institución sonaría soberbio. Este país es tan complejo en su actualidad que necesita de la mirada de todos, inclusive de aquellos de los que hoy son nuestros adversarios, pero que tienen el interés del bien común. Hay algunos que no lo tienen, pero yo creo que sí. En ese camino hay que seguir, y me parece que ese es el camino que el próximo presidente, estoy convencido que va a ser Massa yo, va a tener que obligarse a tener que construir un país que incluya a todos. Hay un ejemplo muy claro que yo el otro día hablando con el vicecanciller de Portugal daba. Portugal tuvo una crisis muy grande con su economía. Con el Fondo Monetario también. Con el Fondo Monetario también. Pero que, digamos, bueno, otro modelo de gobierno, pero al elegir el primer ministro se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas. Y firmaron un acuerdo que lo cumplieron a rajatabla. Un acuerdo que implicó, digamos, que muchos tenían que perder, y que todos tenían que perder para después poder ganar algo en el inmediato plazo. Hubo alguien que no firmó el convenio, que eran los representantes de los sectores gremiales que representaban al transporte y a la educación, que vienen del sector del PC, pero no hicieron nada para impedirlo. Es decir, aún sin estar de acuerdo por cuestiones ideológicas, lo que hicieron fue apoyar eso sin, por ejemplo, hacer huelgas. Me parece que ese es el camino que vamos a tener que hacer, por supuesto. ¿Hace alguna crítica, una autocrítica, la CGT sobre los puntos de salario que perdieron los trabajadores los últimos 8 años y las condiciones que se perdieron? Sí, la autocrítica es que a veces no se pierden por lo que no se pelea en el salario. El salario, la dinámica de las paritarias que se recuperó recién en el 2005 y que fue una cuestión elemental para nuestra discusión, tienen varios factores. Se discute en una mesa paritaria no solamente el salario, que es lo más urgente, pero lo más importante son las condiciones de trabajo. Bueno, ambas cosas se vienen llevando adelante. ¿Qué sucede? Nosotros llegamos a acuerdos paritarios donde alcanzamos la inflación. Mi gremio, por ejemplo, en 11 meses tiene una recuperación salarial de alrededor del 120%. Pero la pérdida del poder adquisitivo se da por la economía. Entonces, la autocrítica nuestra es, si tuviéramos una economía estable, estoy seguro que estaríamos como 2 o 3 puntos o 4 arriba. Y hoy estamos perdiendo los trabajadores privados alrededor del 25% del poder adquisitivo en los últimos 7 años. Eso no depende exclusivamente de las discusiones salariales, claro, sino que depende de la economía que va perdiendo poder adquisitivo. Y no tengo cómo explicarlo acá, pero hoy la inflación, que tiene dos problemas, es alta y es impredecible, va siguiendo una curva regular hacia arriba y los salarios van en escalera. En esa meseta que se hace, en ese triángulo, ahí es donde se pierde el poder adquisitivo. Se recupera en el mes siguiente o dentro de 60 días
y se vuelve a mesetar y ahí se vuelve a perder. Entonces, ese es un problema que tenemos. Sí creo, si querés, para decirte que nosotros tenemos autocrítica, estamos en un enorme esfuerzo por entender el mundo del trabajo en el que estamos transitando. En el mundo del trabajo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de las plataformas, de ya no necesitar un trabajo en relación de dependencia solamente para subsistir, o que si se necesita un trabajo en relación de dependencia no es para toda la vida como existía antes, sino que básicamente sirve para ver qué otra cosa mejor consigo. Bueno, esas cosas requieren de una mirada absolutamente social diferente a la que tenía la CGT en la década del 70 del año pasado, del siglo pasado, ¿no? Che, Jorge, los trabajadores en particular y el movimiento obrero en general es como un objeto de crítica y estigmatización muy zarpado de parte del liberalismo, primero del macrismo, ¿no? Hoy vimos cómo leíamos la noticia hace un rato, no sé si lo sabías, porque tiene pocas horas, por 2 votos contra 1, la Cámara Federal anuló todos los procesamientos del caso de la Gestapo contra los funcionarios de Juntos por el Cambio y la AFI en esa persecución que se hizo contra líderes sindicales, y es como un objeto de demonización y de estigmatización muy fuerte de parte de los libertarios, del macrismo. ¿Por qué pensás que eso pasa y qué piensan que se puede hacer desde la CGT para poder contrapesar un poco eso, que además sucede en los principales canales, las principales radios, los principales diarios? Digamos, es un megáfono muy potente el que tienen contra ustedes. ¿De qué manera se le puede responder a eso? Como todo espacio de poder que somos, digamos, desde la CGT, nosotros también se nos contrarresta desde ese lugar. La CGT no solo representa a los trabajadores formales, sino que representa un espacio de poder importante que tiene que ver la movilización de las calles, los reclamos por los que menos tienen, el rechazo a las políticas que van en contra de la salud pública, de la educación privada, de la educación pública también, y que promueven, por ejemplo, la educación privada. Nosotros somos un espacio de poder y por lo tanto, digamos, del otro lado claramente se nos contrarresta, inclusive, digamos, llevándonos a lugares impensados. Ahora, impensado digo en cuanto a que se nos adjudican cosas que digamos que no funcionan de ese modo. Voy a dar un ejemplo para ilustrar a la gente. Nosotros dicen que manejamos las cajas de las obras sociales. Las cajas de las obras sociales es la salud de la gente y hoy eso no sucede. Antes las obras sociales podían ser superavitarias, pero hoy son deficitarias. Son los sindicatos, con los aportes que tienen los trabajadores, lo que bancan la salud de la gente. Si no existieran las obras sociales hoy, el sistema de salud que tendría la gente no podría ser el que tiene. ¿Qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Bueno, aprender a tener mejor marketing, tener un mejor discurso, un nuevo discurso, una manera de relacionarnos diferente y una manera de acercarnos a la gente que definitivamente está exigiendo otra manera de escuchar. Hay una gran cantidad de generaciones nuevas, de cuadros gremiales, que ese camino lo están recorriendo de una manera muy, muy clara y muy profunda. Y para eso se necesita disposición. Había una famosa frase que decía, bueno, yo siempre fui oficialista, lo que no tengo, no puedo evitar es que cambien los gobiernos. Se la adjudicaban a un viejo dirigente gremial. Nosotros con los gobiernos que pasan siempre tenemos relaciones. Claramente con unos tenemos mejores maneras de llevar adelante nuestros proyectos. Son todos los que vienen del campo que están relacionados con lo nacional y lo popular. Vuelvo a insistir que no incluye solamente al peronismo, es mucho más grande ese campo. Lo que tenemos enfrente también es que, por ejemplo, en gobiernos de derecha o de centro derecha, como fue el de Macri o como puede ser cualquiera de las otras dos opciones que hay, a nosotros nos cuesta montones llevar adelante proyectos que tengan que ver con más beneficio para los trabajadores. Por eso no en vano, cada vez que pueden, agitan la posibilidad de la reforma laboral. Un concepto que tiene más de político que de cuestiones que se lleven adelante. Nosotros reformamos cada convenio colectivo porque tenemos que actualizarlo. Es imposible que el sector de seguros pueda manejarse del modo en el que está si no se hubiera actualizado y tuvieran el mismo convenio colectivo del año 75, que son de donde aparecieron casi todos. ¿Qué te parecieron los anuncios del domingo que hizo el ministro y candidato?
Primero que venía hablando recién con Matías, que me parecía primero acertado la manera en que lo hizo. ¿Te gustó por Sí, Instagram? sí, me parece que tuvo una llegada porque... ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Digamos, ¿de qué otra manera pudo haber sido? ¿Una conferencia el lunes en la Claro, Casa Rosada? que hubiera quedado acotada ahí, con muy poca, menos viralización, y que quizás se hubiera terminado en preguntas que tenían que ver con carácter evidentemente político, terminen preguntando por Cristina, por Alberto, Totalmente, por sí o no sí. sé. ¿Qué piensa Cristina de esto? Claro, por Milei. ¿Lo hablaste con Cristina? Sí, ¿Y qué te claro. dijo Cristina? Claro, ¿Y por qué exactamente. Cristina no está? Sí. Sí. Y me parece que eso ha acertado en la búsqueda de hacerlo. Después la medida, las creo absolutamente acertadas. No es porque acá se va a cambiar, como se decían, zapatillas por votos o medidas por votos, sino simplemente porque hay una mirada de quién es el candidato y el ministro de Economía que efectivamente tienen claro hacia dónde atender los sectores más perjudicados por la crisis. Y después fue muy amplia en los sectores que reivindicó. Se hablaba solamente de suma fija y sin embargo incluyó no solamente a eso, sino posibilidades de préstamos, ayuda al sector agropecuario, ayuda a las pymes, ayuda a las micropymes, una mirada claramente muy amplia sobre lo que viene. ¿Son parches? Sí, claro, digamos. Esto efectivamente no es la política que nosotros necesitamos de aquí en adelante. Pero me parece que desde que fue el domingo de la elección hasta ahora, lo veo al ministro totalmente abocado a su tarea. Me pareció muy acertado que no renunciara, que tuviera el control de daño, porque cualquier renuncia, las consecuencias lo hubieran seguido igual. Y me parece también un acto de coraje y valentía importante. La reunión con Lula de ayer también me pareció absolutamente muy Lula está bancando fuerte, ¿no? Está respaldando de una manera bastante categórica. Nosotros tuvimos una reunión con Lula antes de las elecciones, que fue fin del año pasado, creo, si no me equivoco. No, a principios de este año, que vino después que él había asumido. Él asume el 1 de enero. Claro, después que él había asumido y se lo notaba muy predispuesto a que la Argentina siguiera por un camino de relaciones con este tipo, y ayer creo que quedó en evidencia, no solo por los gestos que tuvo políticos, sino también por los acuerdos a los que llegaron. Es de poder pagar en yuanes, porque no lo hablamos hoy. Sí, no lo hablamos. Se terminó de cerrar eso, poder pagar en yuanes importaciones de Brasil, Sí. Y reabrir alguna serie de comercio avícola y demás. Y no sacar dólares del Banco Central. Eso. Sí. Más allá de la convicción de que tenga o de que va a gobernar Massa a partir del 10 de diciembre, que es una fecha para la que falta bastante poquito, hay una posibilidad muy real de que el presidente sea Javier Milei. ¿Cómo se prepara la CGT al interior, los gremios, la comunicación entre CGT y gremios para un posible gobierno con las promesas y el programa de Javier Milei? Imaginemos que si hay alguien que hoy que no es presidente provoca amenazadoramente a cada una de las organizaciones que representamos a los trabajadores, siendo presidente podría, digamos, hacerlo caótico eso. A mí me preocupa de sobremanera el clima social si eso sucediera. Y no es porque lo haga desde un lado en el que me sentara amenazando, sino que simplemente porque creo que desde el otro lado no hay la suficiente estabilidad psicológica y emocional como para llevar adelante la primera magistratura del país. Y golpear la mesa, digamos, no significa solamente tener el poder, digamos, ¿no? Para golpear la mesa se necesita, además de haber sido votado, que puede ser una opción, tener las capacidades para hacerlo. Descreo muchísimo de que las tenga hoy. Como persona vinculada a la comunicación y por las cosas que estuvimos charlando en los últimos minutos, veo que te interesa, la pensás, la discutís, etcétera. ¿Cómo ves la campaña, la campaña prepaso? ¿Cómo ves la campaña hasta ahora? Que bueno, formalmente no arrancó, arranca el 2 de septiembre. ¿Cómo pensás que deberíamos reorientar la campaña? ¿Pensás que es importante que haya más presencia de la dirigencia, que hay algunos que no se los está viendo tanto? ¿Confías más en una campaña de abajo hacia arriba? ¿Cómo estás viendo la campaña electoral? La prepaso, una desorganización importante. Bien. Digamos, creo que ahí, digamos, hasta me animaría a decir que el candidato a presidente hizo campaña, digamos, de forma desorganizada y como se podía. Lo sabíamos desde adentro, y me parece que es la oportunidad de cambiar. Ahí creo que hay que atender a un discurso, vuelvo a decir, desde lo emocional, pero no un discurso único que lleve adelante a todos los, que sea igual para todos. No es lo mismo hablarle a los pibes que empiezan a votar, aquellos que están teniendo alguna otra o algún otro tipo de necesidades. No todos son necesidades económicas, algunos son necesidades laborales, otras son necesidades culturales,
y otro es el reclamo por el país mismo. Me parece que sí tiene que ir la campaña en búsqueda de un armado estratégico de incluir a más sectores que hoy se han, por ejemplo, como dije recién, pareciera que se han quedado sin candidatos. Hay que ir a preguntarle a ese sector que no vino a votar. De esos 10 millones de personas, 4 o 5 millones probablemente vayan a votar. Ahí hay una parte que probablemente votar o no votar no le importe, pero hay un sector que está muy politizado y que necesita que le den algunas respuestas. Que fue una decisión política en ir a votar. Exactamente, sí, creo que sí. Y que ahora, digamos, sabiendo que es un voto útil, lo va a hacer. Y me parece que ahí hay una búsqueda importante. Y la llegada a la gente, la llegada de una manera humana a la gente, de una llegada en el que no se vea. Te voy a dar un ejemplo que yo lo dije en el búnker de campaña. ¿Cuándo? ¿El día ese? La semana antes de, semana antes de que cierre entré y dije, esta campaña está muy masculinizada. Los afiches eran todos varones. O era Axel Massa y en realidad. Y el Chivo. Y el Chivo, bueno. Efectivamente hay una mirada que hay que tenerla, digamos. Es que los candidatos son tipos, básicamente. Pero hay mujeres. Claro, pero los candidatos son hombres. Lustó había, bueno, está bien, por supuesto que no voy a discutir sobre la inclusión, que me parece muy importante, pero hay muchas candidatas. Pero mostraba la foto de alguien que era Lustó, y la foto de Lustó, que tiene la misma cantidad de hombres que cualquier otra lista, sí, era una foto charlando con una mujer, que a veces era Ocaña, a veces era una mujer, una vecina o qué sé yo. Digo, esas miradas no son menores. Y en algún punto a la hora de decidir también son importantes. Entonces, es hacerlo más cercano a lo que la sociedad está reclamando, al timing de la sociedad y a humanizarlo muchísimo a esto, porque la política está necesitando ser humanizada. Ya no es un acuerdo de cúpulas. Los acuerdos de cúpula no sirven absolutamente de nada y queda en claro esto, ¿no? A veces, quedó claro, el 13 de agosto quedó bastante claro. Si un candidato que no estuvo en 11 de la provincia que lo votaron, creo, sí, ganó, sí, entonces quiere decir que hay un reclamo que atraviesa las estructuras tradicionales de cómo se hace política. Bueno, ¿no? en un intento de optimismo, si puedo hacer una pregunta. Por favor, un lugar para el que viene. optimismo. Lo tengo yo, ¿eh? No, por eso, sí, por nosotros eso, lo tenemos y porque ya es más. Nosotros también lo conversamos mucho acá, después del triunfo de Milei y demás, que si es como tanta gente puede, siendo trabajadores, ¿no? Votar una propuesta que lo que propone es justamente sacarle derechos y empeorar su vida. Y la respuesta muy probable es: yo esos derechos ya los perdí. Que desde el mundo del trabajo y desde el mundo gremial, ¿qué se puede proponer como futuro, como horizonte, como expectativa, como un lugar al que dirigirse, aunque se tarde en llegar o no se llegue nunca? Primero que no se construye, digamos, si lo que queremos es mejorar la economía, no se construye una mejor inversión sacándole derecho a los trabajadores. Digamos, nadie va a venir a invertir porque los trabajadores tengan menos derecho, porque si no China sería, digamos, el lugar donde todo el mundo va a invertir. No funciona de ese modo. Entonces, Argentina ha sido poderosa en eso. Nuestra mirada es que tiene que ser una búsqueda de una Argentina a larguísimo plazo, con políticas de inmediata aplicación y políticas miradas a 10 años. Pero tiene que ser en un conjunto en el que exceda solamente a quien ha sido votado para ser presidente, sino que sea el de la oposición, el de los adversarios, que tengan, como dije antes, el objetivo del bien común. Y después hay otra cosa más, que me parece también estratégico en la campaña. Hay cosas que la puede decir un dirigente y hay cosas que no la puede decir un dirigente porque no llega. El tuit de Lali Espósito tuvo mucho más efecto que si lo hubiera hecho el candidato a gobernador de cualquier provincia. Y eso me parece estratégico también. Así la putearon también, ¿no? Más que a cualquier gobernador. Probablemente, sí, claramente, pero eso ha significado decir, bueno, alguien va a perder derechos de esto, o que lo diga Trueno, o que lo diga Catriel, alguien va a perder derechos. Y los derechos que se perdieron, yo soy hijo de un trabajador camionero y una empleada doméstica, y pude terminar la universidad, 2 carreras, y lo hice todo en la universidad pública. Efectivamente, si eso no existiera, no hay manera en que haya ascendencia, movilidad social. Pero vuelvo a insistir con esto, explicarlo puede ser desarmarlo racionalmente a ese voto. El problema es que ese voto es emocional. Claro. Y entonces lo que hay que hacer es tratar de que la onda expansiva de los 7 millones de votos de Milei queden ahí y se siga creciendo, nosotros podamos llegar al balotaje para poder ahí sí establecer cuál es la política que quiere uno y cuál es la política que quiere el otro. Yo estoy seguro que en ese ámbito
el candidato Sergio Massa es mucho más amigable con eso y confiable en un país a futuro, ¿no? Compañero Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, secretario general del Sindicato de Seguro. No te conocía, compañero. Un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias por haber pasado por Gelatina. Un gusto verlo al compañero Matías Álvarez también acá presente, de la nueva generación de la CGT. Exactamente. Que también se viene una generación nueva también. Un gran cuadro, un gran compañero. Así que muchísimas gracias por pasar por Gelatina. Acá los micrófonos están abiertos para todos los compañeros y las compañeras. Gracias. No seremos la nación. Pero bueno. No, Cada gracias, tanto alguna gracias. cosa se viraliza igual. Sí, claro. No, tienen mucha más llegada y son los lugares a los que a veces la nación no llega. Exactamente. Gracias, compañero, por venir. Nosotros nos despedimos porque ya pasaron 7 minutos de las 3 de la tarde y nos tenemos que retirar. Las gafas de Absurda las ganó Lucía Pose, compañera, felicitaciones. El suplente es Gonzalo Manoukian, que calculo que le dirán el armenio. Nosotros nos fuimos, Ivana Sherman, hasta mañana. Gracias, compañero, gracias, Mati, gracias, Felu, gracias, Joa, gracias, Celi, Sofi, Maga y a todas las personas Y Marcos, que ya se fue. Y a Marcos, que se fue para Nacional Rock. Mi nombre es Pedro Rosenblatt, nosotros nos reencontramos mañana, miércoles, a las 13 horas acá por Gelatina. Si les gusta lo que hacemos, gelatina.com.ar. Chau, hasta mañana.